Bueno, disculpen si me escucho un poco la voz ronca en la temporada esta de los cambios de clima, por supuesto que sí. Bueno, quiero empezar también a orar una oración así cortita para seguir continuando con lo que es el taller. Así que acompáñenme. Gracias, Señor, por un día más de vida. Gracias por permitir que estemos aquí todos reunidos. Gracias porque tú haces la obra perfecta. Gracias porque tú no vas a dejar nada a medias. Sé tú atesorando cada palabra que vamos a estar viendo a lo largo de esta mañana, Señor, que podamos coger lo bueno, desechar lo malo, pero que tu Santo Espíritu sea depositando y grabando en nuestros corazones. En tus manos lo dejamos todo y que sea todo bajo tu voluntad. En nombre del Padre, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Bueno, a mí el tema que me ha tocado, un tema bastante interesante, que es bendecir. El tema que me ha tocado es bendecir. Ahora, bendecir respecto a los perjuicios. Entonces, la pregunta es, ¿podemos bendecir con perjuicios? La palabra perjuicio, para los que no sepan, por si acaso, ya lo digo yo, ¿vale? La palabra perjuicio significa un daño material, un daño físico o un daño moral. Mientras que, porque se puede confundir con lo que es prejuicio, que el prejuicio significa, en cambio, es un juicio u opinión generalmente negativo que se forma inmotivadamente de antemano y sin el conocimiento necesario. Aquí nos vamos a referir, y en lo que nos estamos enfocando a lo largo de esta mañana, es a la palabra perjuicio, el daño material, el físico o moral hacia una persona o a nosotros mismos. Ahora, sabemos el significado de lo que es perjuicio, pero ¿sabemos lo que significa bendecir? Lo utilizamos mucho, día tras día, todos los domingos, de lunes a domingo, pero ¿sabemos realmente lo que significa bendecir? Dentro de lo que es el significado de bendecir, os voy a dar como una estructura que se va a dividir en dos. Bendecir significa, por una parte, alabar, engrandecer, ensalzar a algo. Y luego hay otra parte que también significa la expresión de un deseo benigno dirigido hacia una persona o un grupo de ellos. Para entender muy bien este significado, lo vamos a ver con Efesios 1:3. Nos dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor. Lo vamos a dividir en dos partes este versículo para poder entender bien lo que significa bendecir. Bendito sea bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Aquí, bendito, el significado, hemos dicho que habían dos partes de significado. Este bendito se refiere a alabar, a engrandecer, a ensalzar a el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Luego más adelante en Efesios 1:3, seguimos ahí, nos dice que nos bendijo con toda la bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Aquí tenemos la otra parte de la estructura de lo que significa bendecir, que aquí vemos que Dios Padre nos bendijo, o sea, nos dio ese deseo benigno dirigido hacia todos nosotros en una formación de muchas bendiciones espirituales en los lugares celestiales mediante una persona, mediante Cristo. Entonces, sabiendo ya lo que significa bendecir, aquí vemos que nos bendijo con toda la bendición espiritual en una sola persona, que es en Cristo. Nosotros, al recibir y aceptar a Cristo, Cristo mora en nosotros. Entonces recibimos todas las bendiciones, absolutamente todas, no una, no dos, no tres, todas, que nos lo dice en Efesios, que recibimos absolutamente todas las bendiciones. Dice, porque recibir a Cristo, esto es algo muy importante que tenemos que entender. Recibir a Cristo es la bendición mayor que se puede obtener en esta vida. Y mediante Él ya va derivando las demás bendiciones. Ahora, nosotros teniendo a Cristo en nosotros,
El Espíritu Santo es el que nos va a ir revelando pues, lo que es la persona de Cristo. El Espíritu Santo es el que nos va ayudando a conocer día tras día a Cristo. Nos va ayudando a saber lo que es la esencia de lo que no podemos ver. Entonces, ya sabemos que tenemos esas bendiciones, no hay más. Entonces, ¿por qué esperar a recibir más bendiciones cuando en Cristo lo tenemos todo? El Padre nos bendijo con una gran bendición que es su Hijo Jesucristo. Las bendiciones recibidas mediante Cristo simplemente es para que éstas puedan expresarse en su plenitud. Entonces, partiendo de que Cristo es la mayor bendición, eso que quede clarísimo, es la mayor bendición que se puede obtener en esta vida, nosotros tenemos que cumplir con lo que nos demanda, con lo que nos está demandando en esta mañana. Que las personas que no conozcan de Cristo reciban también esa gran bendición en sus vidas. No nos quedemos solo nosotros con esa gran bendición, sino que también las otras personas que no conocen de Dios pueden recibir esa gran bendición. Pero, ¿cómo vamos a bendecir a otras personas con perjuicios de por medio? He ahí la pregunta clave y relacionada con lo que es este taller. ¿Cómo vamos a decirle a la persona que necesita la gran bendición en su vida, que es Cristo, mientras que nosotros tenemos perjuicios contra otras personas? Es incoherente. La otra persona no podría entender cómo es posible que de una fuente salgan dos aguas distintas, como nos dice en Santiago 3:11. Santiago 3:11 nos dice: ¿acaso puede brotar de un mismo manantial o fuente agua dulce y agua amarga? Vamos a ponernos a pensar en eso. Tendría que ser, nosotros si no conociésemos de Dios, si nos viene una persona, nos dice, sí, recibe a Cristo, que es la mayor bendición de tu vida, y luego de repente esa persona nos dice una cosa, pero sus acciones son otras. Entonces nos quedamos nosotros a lo mejor diciendo, sí es la gran bendición, ¿por qué no demuestras tú que es de verdad esa bendición si tú la has recibido? Entonces la mejor presentación de Cristo es con el testimonio. No hacen falta palabras para que una persona identifique que Cristo mora en nosotros. Porque cuando Él habita, ya no somos nosotros los que actuamos, sino es Cristo en nosotros el que va a estar actuando. Él va a ir creciendo y nosotros vamos a ir menguando. Ese es el mayor ejemplo de presentación de la persona de Cristo para una persona que no conoce de Él. Como dijo Pablo, tenemos que ser cartas abiertas. Nos vamos a 2 Corintios 3, del 2 al 6. Lo voy a estar leyendo yo para que me termine de dar tiempo. Dice: nuestras cartas sois vosotros. 2 Corintios 3, del 2 al 6. Nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres, siendo manifiesto que sois carta de Cristo, expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Así es como se empieza a bendecir a esa persona, para que finalmente pueda entender, para que finalmente pueda comprender, para que pueda analizar lo diferente que es tener en la vida la gran bendición que es tener a Cristo. En Romanos 8:1 nos dice: ahora, pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Entonces,
Nosotros ¿qué tenemos que estar, ¿en dónde tenemos que estar andando? En el Espíritu. Y en el Espíritu, ya os digo yo, que en el Espíritu no hay perjuicios. Así que no hay perjuicios, no hay contiendas, no hay daños, no hay agravío, no hay menoscabo, no hay lesión, no hay pérdida, no hay deterioro, no hay extorsión. Todo eso, lo que acabo de nombrar, es el significado de perjuicio. Todo eso no está en el Espíritu. Así que si hay todo esto en nuestra vida, si hay todo esto en nuestro caminar, hermanos queridos, déjenme mostrar lo que nos dice en Romanos 8:9. Nos dice: mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Aquí nos vuelve a recalcar que ya no vivimos en la carne, sino según el Espíritu. Pero, dice más adelante, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Si está morando el Espíritu de Dios en vosotros. Y finalmente nos dice: y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. No es de Él. No tiene Espíritu de Cristo, no camina en el Espíritu. Así que, hermanos, seamos esas cartas abiertas de bendición para otras personas que no conocen de Dios, para que puedan recibir la gran bendición que es tener a Cristo en nuestra vida. Porque mediante Él se obtienen todas las bendiciones. No seamos estorbo para los demás. Dejemos los perjuicios. Sanemos lo que tengamos que sanar. Despojémonos de todo lo que nos esté atando, lo que nos impida andar en el Espíritu. Y todo eso entregárselo en las manos de Dios. Y empezar a decir: Señor, yo quiero ser instrumento, yo quiero ser un instrumento útil, quiero ser un siervo tuyo, una sierva tuya. Y todo eso conlleva dejar todo atrás, ya sea perjuicios, ya sea todo lo que nos esté atando. Y empezar a trabajar en lo que hemos visto, en el amor, en la humildad, en el dominio propio, la paciencia y un sinfín de cosas que solo se puede hacer todo esto con las fuerzas de Dios. Porque con las nuestras nunca va a surgir estas cosas que acabamos de nombrar. Así que debemos escuchar lo que Dios nos está demandando hoy. Que sea el Espíritu Santo renovando nuestra mente día tras día para poder obtener y comprender estas palabras que vamos a estar viendo a lo largo de esta mañana. Así que comencemos a hacer bendición mediante nuestro testimonio. Esa es la mayor bendición que podemos hacer hacia otras personas. Porque esas personas necesitan conocer de Dios también, no solo nosotros. Dios nos manda a hacer discípulos, a que conozcan, para que todos puedan ser partícipes de una gran familia de muchos hijos semejantes a Jesucristo. Amén. Amén. Y con esto finalizamos.